Denise Valareso y Helen Quiñones. Televidentes, amigos, buenas tardes. Vamos con el desarrollo de las noticias. El gobierno de Daniel Noboa propone elevar del 12 al 15% el impuesto al valor agregado. Esto es parte del tercer proyecto económico urgente del presidente que ya fue enviado a la Asamblea Nacional. Un aumento de 3 puntos en el IVA es parte del proyecto económico urgente que el gobierno envió a la Asamblea Nacional este viernes para su aprobación. El incremento en este impuesto, dice el presidente, ayudará a financiar el conflicto armado interno. Con 4 artículos, 2 disposiciones generales y una disposición reformatoria, la propuesta del Ejecutivo busca recaudar más de 1.300 millones de dólares al año. Sin embargo, si la ley se aprueba, regirá a partir de marzo, por lo que para este 2024 se recaudará 1.071 millones de dólares. La normativa que ya fue presentada a la Secretaría de la Asamblea Nacional sustenta que la presente ley tiene por objeto enfrentar el conflicto armado, la crisis social y económica, por lo cual atraviesa el Ecuador y que ha agravado la difícil situación fiscal. En su segundo considerando establece el ámbito de aplicación y lo señala a nivel nacional. Así también precisa en el artículo 3 que a esta normativa se acogerán personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeros que residan o realicen actividades económicas en el país. Este aumento de tarifa del IVA se plantea de forma indefinida, pues no establece temporalidad. El plazo para el trámite económico urgente en la Asamblea Nacional será de 30 días, lo que quiere decir que tendrán hasta el 11 de febrero para realizar algún pronunciamiento. La recaudación por el IVA es la segunda más fuerte dentro del presupuesto general del Estado, después del impuesto a la renta. Y este proyecto de ley urgente que busca incrementar el IVA divide a las bancadas en la Asamblea Nacional. El PSC y la Revolución Ciudadana se niegan al alza de impuestos, pero hablan de otras alternativas. Hacemos contacto con Karen Aro, ella está en la Asamblea para contarnos sobre otras posturas que tienen los legisladores. Hola, Karen. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, tomó por sorpresa a todas las bancadas legislativas aquí en la Asamblea Nacional el proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa a la medianoche. Pero ¿cuáles han sido sus primeras reacciones? Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano, en Construye y también en la Revolución Ciudadana le dicen no al incremento del IVA, pero plantean otras alternativas. Por ejemplo, hablan de una contribución especial, lo que ya se hizo, por ejemplo, en el terremoto. Quienes sí le dicen no a este proyecto de ley tal y como llegó a la Asamblea es en Pachacutic. Pero en el siguiente reportaje yo les cuento los detalles y las reacciones. Veamos. El tercer proyecto de ley económico urgente del presidente Daniel Noboa pone a prueba el pacto que hasta ahora ha operado entre las 3 bancadas más grandes de la Asamblea Nacional. El jefe de Estado envió el documento a la medianoche y plantea el incremento del IVA al 15%. En el Partido Social Cristiano dicen que no apoyarán un incremento permanente de dicho impuesto, pero no se cierran a otras alternativas que las pondrán sobre el debate, aseguran. Hemos dicho que estamos en contra de aumentar los impuestos. Lo que podemos quizá proponer sería a la final es crear una especie de contribución especial temporal mientras dura la guerra y que sea depositada quizá estos recursos en una cuenta especial para poder financiar la guerra en la que nos encontramos. En la Revolución Ciudadana tienen una postura similar, no al alza de impuestos que afecten a la mayoría de ecuatorianos, pero sí que los grupos económicos grandes aporten, pues dicen que están claros que el gobierno necesita recursos para financiar esta guerra interna. Porque hay que ver el tema también de la temporalidad, ¿no? Para ver para cuándo va a ser, para qué fines van a ser concebidos. Por eso no podemos adelantar unos criterios, sino conocer a profundidad el contenido. Mientras que los legisladores de Construye niegan su apoyo al proyecto de ley tal y como fue enviado. Hay que revisar alternativas, explican. Con estas observaciones que son muy profundas, muy directas, no. No obstante, hay que revisarlo, hay que todavía analizarlo a nivel macroeconómico. Pachacutic le da un no rotundo a la propuesta. Entonces es un golpe y una traición al pueblo, a la mayoría. Estas primeras reacciones le ponen cuesta arriba el camino al gobierno para conseguir los votos. Sin embargo, ADN dice que irá por el diálogo, pero les recuerda porque estos recursos son necesarios. Dígales que no van a tener armas para poderse defender. Dígales a las familias de los policías y los militares de acá que están este rato sin gasolina para patrullar. Dígales que si una bala o un metro les puede matar porque están utilizando chalecos antibalas caducados.
Eso hay que responderle. El proyecto busca reunir recursos para enfrentar el conflicto armado interno. Y bien, una vez que ya ha ingresado aquí a la Asamblea Nacional el proyecto de ley económica urgente, que es el tercero que envía el presidente Daniel Noboa, debe ir al Consejo de Administración Legislativa para que éste aboque conocimiento, lo admita a trámite y luego de lo que conocemos iría a la Comisión de Desarrollo Económico, donde ya se han tratado los dos proyectos económicos urgentes anteriores y que está presidido justamente por una legisladora del partido de gobierno. Luego de ello, la Asamblea tiene 30 días para tramitarlo. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más en estudios. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias por la información. Amigos, los controles migratorios iniciaron en el puente internacional de Rumichaca para impedir el ingreso al país a los extranjeros que no poseen su pasado judicial. La revisión del documento va a la par con una campaña de socialización del acuerdo ministerial que entró en vigencia desde su promulgación. Hacemos a esta hora contacto con nuestro compañero Jairo Jacome, quien se encuentra en el límite fronterizo y nos cuenta todos los detalles. Jairo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. Inició ya la exigencia del pasado judicial aquí en el límite político internacional. Varios extranjeros tuvieron que retornar al no tener este documento. Todo extranjero que va a ingresar a Ecuador debe que presentar antecedentes penales. Caso contrario, no pueden ingresar. Nos damos la vuelta, por favor. Gracias. La medida migratoria tomó por sorpresa a cientos de extranjeros que intentaron ingresar al país por Rumichaca desde tempranas horas, generando reacciones de incomodidad, sobre todo a quienes ingresan únicamente hasta Tulcán por comercio, turismo e incluso parentesco familiar. Que tenga el pasado judicial y sino que me regrese, me dice. Y yo voy aquí a la casa de mi mamá y que me regrese. No, necesito el certificado de antecedentes de policía para poder pasar. Tienen que regresar, sacar y pueden volver a ingresar. Los controles se realizan tanto a peatones como a los ocupantes de vehículos de servicio público y particulares, socializando el acuerdo ministerial, pero también inadmitiendo el ingreso a quienes no presentan el pasado judicial apostillado. La verdad que estoy todavía desconcertada, no sé qué está pasando a ciencia cierta, solo lo que uno medio ve por las noticias. Los controles generan congestión en el ducto internacional, sin embargo la medida es respaldada por los extranjeros, que apoyan toda medida que vaya en pro de la seguridad ciudadana. Me parece muy importante el pasado judicial porque eso es lo que nos está marcando la diferencia, qué personas son las que están ingresando a cada país. Sí, pero porque es que entra mucho vándalo, tanto colombianos como venezolanos. Excelente lo que están haciendo. Por su parte, Colombia decidió incrementar la presencia policial y militar con uso de tanquetas que permanecen en el ingreso al país vecino, a raíz de la declaratoria del conflicto armado interno en territorio ecuatoriano. De manera inmediata se han desplegado un promedio de 180 hombres ubicados en los sectores como tenemos el sector de Chiles en nuestro municipio de Combal, tenemos en nuestro puente internacional de Rumichaca, en el municipio de Carlos Sama y en el sector de La Victoria de Ipiales. Varios extranjeros no lograron ingresar al país, obligados a retornar por el certificado de antecedentes penales para continuar su viaje. También genera expectativa el tema de la expulsión de reos extranjeros que purgan penas en cárceles ecuatorianas. Nosotros estaremos atentos de lo que suceda aquí en el límite político internacional. Con este informe retornamos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Jairo. Muchísimas gracias. Mientras que en la frontera sur aún no se evidencia mayor presencia policial y militar, esto tras la firma del decreto ministerial que, entre otras medidas para enfrentar el conflicto armado, busca evitar el ingreso de personas que puedan constituir una amenaza. Veamos más. Viernes por la mañana y así luce el cruce entre Huaquillas y Aguas Verdes, la frontera entre Ecuador y Perú. La presencia policial y militar del lado de Ecuador es nula, mientras que del lado peruano los controles se han reforzado en los últimos días. Con sus respectivos documentos, señores, para ingresar. El gobierno de ese país envió poco más de 400 uniformados a proteger su frontera tras la ola de violencia desatada en Ecuador. La Policía Nacional del Perú ha visto por conveniente reforzar de una manera coberturada toda la línea de frontera con el Ecuador
estamos realizando operativos permanentes de identificación y control de las personas que entran y salen del territorio peruano. De este lado, y mientras dure el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno, el gobierno anunció que se solicitarán los antecedentes penales a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen al país a través de las fronteras norte y sur. Para tener más seguridad más que todo, ¿no? Porque hoy en día estamos viviendo un trance de delincuencia y mucho sicariato. Sí, está bien, está bien. ¿Por qué? Por la inseguridad, está bien. Pasan muchos extranjeros con antecedentes y está bien, está bien. El objetivo de la acción es evitar y controlar el ingreso al Ecuador de personas o individuos que puedan convertirse en una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Los antecedentes penales deberán certificar la actuación de los ciudadanos dentro de su país de origen o del país de residencia durante los últimos 5 años y deberá estar debidamente apostillado. Los niños y adolescentes acompañados por un representante estarán exentos de presentar la certificación. Alrededor de 40 operativos de seguridad se ejecutan a diario por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en la ciudad de Quito. A esta hora nuestro compañero Paul Cuello nos informa desde la avenida Villalengua todos los detalles de los resultados de estas acciones policiales. Paul, buenas tardes. Gracias, ¿cómo están? Así es, efectivamente, varios grupos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan desplazados en varias zonas de la ciudad capital. Están ejecutando operativos de control y de seguridad durante las 24 horas del día. Les contamos más en el siguiente reportaje, veamos. De a poco el ambiente de Quito se va normalizando gracias a los operativos intensificados que realiza la policía y las Fuerzas Armadas y que genera tranquilidad en la ciudadanía. Este viernes pudimos constatar que la mayoría de locales comerciales abrieron ya sus puertas y varias personas retomaron sus actividades cotidianas con cierto temor. Está muy complicado porque uno tiene miedo salir, sea en vehículo propio o sea en medios de transporte público. El gobierno nacional dispuso que todas las unidades militares y policiales se activen a nivel nacional, por lo que en estos últimos días hemos estado evidenciando controles en varias zonas, especialmente en las más conflictivas y transitadas. Tenemos alrededor de 14 equipos de combate que estamos rotando para poder cubrir las 24 horas del día en nuestros sectores de responsabilidad. Con la policía, una coordinación estrecha, donde ellos tienen algunos elementos que les dan los lugares donde más problemas hay, muertes, asaltos, robos. Estos operativos que se realizan de forma conjunta y separada han ayudado a neutralizar varios ataques que se tenían previsto ejecutar en Quito. No se les va a seguir permitiendo que sigan causando zozobra o poniendo artefactos explosivos en distintos lugares de la ciudad. Por eso estamos identificando también a estas personas a través de operativos de las motocicletas en donde los ocupantes son revisados, los vehículos, todo vehículo está siendo revisado. Los sitios en donde se ha puesto mayor énfasis durante estos días son las estaciones de transporte público, mercados, centros comerciales y el sistema del metro. Hemos activado los protocolos necesarios desde el puesto de control central y nos mantenemos vigilantes a través de las 700 cámaras que tiene el sistema para garantizar el cuidado y sobre todo la seguridad ciudadana. Asimismo, a través de las cámaras de seguridad, el ECU monitorea las zonas donde constantemente se están recibiendo alertas. Y bien, afortunadamente en estas últimas horas no se han registrado novedades en la ciudad. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos que si ven alguna situación sospechosa se comuniquen de inmediato al ECU 911 o a su vez a la Policía Nacional. Con esta información regreso a estudios. Ustedes con más, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Paul. Muchísimas gracias. Y el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó de manera unánime la Declaración de Defensa de la Democracia y la Paz Social en la República del Ecuador, que establece el respaldo al régimen democrático en el país, además de reconocer el esfuerzo del gobierno ecuatoriano por restaurar el orden público y el rechazo a todos los actos violentos registrados en el Ecuador. La canciller de la República hizo una actualización de la crisis de seguridad y agradeció el apoyo a todos los países de la región. Además, aseguró que Ecuador busca eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional. El Estado ecuatoriano
tiene la convicción de que la paz y la seguridad son elementos que conducen al desarrollo. Por tanto, eliminar la violencia y luchar contra la delincuencia organizada transnacional son objetivos que busca alcanzar el Ecuador. Por ello es menester contar con el apoyo decidido de la región. El sistema interamericano debe contribuir a la articulación de la cooperación, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología para superar los desafíos que presentan las amenazas a la seguridad. Los hechos de esta semana en Ecuador nos deben preocupar a todos. El país enfrenta una grave crisis acompañada de una ola de violencia. El terrorismo es una de las peores formas de violencia y el ataque a la paz y la seguridad internacional constituye una grave amenaza a la seguridad, a las instituciones, a los valores democráticos. Debemos unirnos todos en la condena firme e inequívoca a estos actos violentos. Y por eso saludamos la declaración aprobada en el día de hoy. Ahora les contamos que alias Fito es buscado también en territorio colombiano según medios de comunicación del vecino país. La organización Los Choneros mantendría vínculos operativos con las disidencias de las FARC. Indagan si Fito, capo que desató caos en Ecuador, ingresó a Colombia. Es el titular del medio colombiano El Tiempo. Marta Soto, editora de la unidad investigativa del rotativo, confirma que las Fuerzas Armadas colombianas están también tras la pista del cabecilla de los Choneros. Lo confirmó el propio comandante de las fuerzas militares de nuestro país. Colombia y Ecuador, hablando en términos delincuenciales, trabajan en llave. Es mucho más fácil que lo muevan por las trochas porosas de las narcorrutas que compartimos lamentablemente entre Colombia y Ecuador. Como antecedentes, detalla Soto, la muerte de Junior Roldán, alias JR, en territorio colombiano, y los nexos existentes entre los choneros y las disidencias de las FARC. Pero el hecho de que hayan asesinado a JR en el centro del país quiere decir que han llegado mucho más allá, que se han establecido aquí en Colombia, que hay una conexión directa. Nosotros estábamos preparando un informe para este fin de semana que se nos adelantó ni más ni menos que el comandante del Ejército de Colombia, en donde confirma que tienen conexiones con las disidencias de las FARC, especialmente con la estructura que se llama la Oliver Sinisterra y otra que se llama la Carolina Ramírez, que actúan precisamente en el sur de Colombia, frontera con Ecuador. Pero también hay evidencia de que tienen, digamos que algún tipo de conexión de narcotráfico con la llamada Marquetalia. En el vecino país del norte, las fronteras se han reforzado ante la declaratoria de conflicto armado interno que ha hecho Ecuador y ante las declaraciones del presidente Noboa de repatriar a reos colombianos. Acá en Colombia lo vemos procedimentalmente complicado, pero desde la orilla del Ecuador entendemos la emergencia que están pasando y vamos a ver cómo van a arreglar esto entre gobiernos. Al momento, Colombia ha desplegado 1.500 efectivos militares en la frontera con Ecuador, ante la posibilidad de que terroristas huyan de los operativos y busquen establecerse en su territorio. Un tema que trasciende fronteras. Se tiene previsto que el presidente Daniel Noboa visite las instalaciones de TC Televisión tras los últimos hechos suscitados. Bernarda Ceballos está en los exteriores de esa casa televisiva. Hola Bernarda, coméntanos, ¿ya llegó el presidente? Cuéntanos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, Liz, así es, 13 horas con 20 minutos y no, realmente no ha ingresado todavía, no ha llegado el presidente de la República a los estudios de TC Televisión, a este canal televisivo que fue víctima de un ataque armado el pasado 9 de enero. Se tiene conocimiento de forma extraoficial que ya se encontraría en camino, pero nosotros brevemente les damos un poco de contexto. Si bien es cierto, ya en pocos minutos se tiene previsto que el presidente de la República, Daniel Noboa, realiza una visita a los estudios de TC Televisión. Posteriormente, el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dará declaraciones a la prensa nacional una vez culminada la visita del primer mandatario. En los exteriores podemos ya observar presencia militar, agentes de la ATM y también presencia policial. E inclusive los agentes de la ATM ya han cerrado la avenida Bel Castillo, como podemos observar
en estos momentos en pantalla y ha sido pues al menos el carril que justamente da a los exteriores de TC Televisión ha sido cerrado al paso vehicular. Más temprano, Daniel Noboa y si producción también me puede ayudar por favor con las tomas que nosotros sí realizamos más temprano en horas de la mañana. Daniel Noboa atendió a la prensa internacional en su domicilio, ubicado justamente en la avenida Malecón. Dio entrevistas sobre la situación actual del país y de cómo su gobierno ha decidido enfrentar el conflicto armado interno que ha sido declarado tras la crisis de seguridad que enfrenta el país. En este acto realmente no hubo convocatoria para medios nacionales, únicamente prensa extranjera. En los exteriores del edificio se logró observar también la presencia militar y policial y también de agentes de la ATM. Recordarles también un poco acerca de las últimas medidas adoptadas por el gobierno. Ya se remitió al legislativo el proyecto de la ley orgánica, ¿no?, para enfrentar el conflicto armado interno con calificación de urgente. Por lo tanto, ya la Asamblea tendrá 30 días para su discusión y aprobación. El aumento del IVA del 12 al 15%, que por cierto también ya ha generado varias reacciones. Otra de las medidas dispuestas por el gobierno ha sido exigir el pasado judicial apostillado a los extranjeros que deseen ingresar por la frontera, tanto de Colombia como también de nuestro país vecino Perú. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde, 13 horas con 23 minutos. Podemos observar ya miembros de la Policía Nacional, como también miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de la ATM aquí en los exteriores de TC Televisión. Recordarles también un poco que se tiene previsto que ya en pocos minutos arribe el presidente a esta estación televisiva para poder recorrer los estudios de TC Televisión. Podemos ya evidenciar, inclusive, si no realmente no logramos visualizar, pero ya todos los agentes de la ATM como también miembros de la Policía Nacional están parando el tráfico vehicular en la Avenida de las Américas, y es que ya se estaría entonces acercando el presidente de la República, Daniel Noboa, a esta estación televisiva para poder recorrer sus estudios de televisión respectivamente. Esto luego de este ataque armado que sufrió este medio de comunicación el pasado 9 de enero. E inclusive se tiene previsto que el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, brinde declaraciones a la prensa una vez culminada la visita del presidente aquí en los estudios de TC Televisión. Podemos observar ya como agentes de la Comisión de Tránsito militares han cerrado la Avenida de las Américas para que ya en pocos minutos ingrese el presidente de la República, que inclusive esta mañana, la mañana de este viernes, cumplió agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que más temprano Daniel Noboa atendió a la prensa internacional únicamente en su domicilio ubicado en la avenida Malecón. Dio entrevistas sobre la situación que vive el país. Ya entonces estamos a la espera de que el presidente arribe a esta casa televisiva. 13 horas con 25 minutos nos han informado de forma extraoficial que ya habría arribado por el otro lado el presidente de la República a esta casa televisiva, TC Televisión. Regresamos a estudio. Muy buenas tardes, Helen. Buenas tardes también para ti, Bernarda. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de este tema. Amigos, hacemos una pausa, pero enseguida les contamos. Guayaquil y Quito van normalizando su actividad comercial tras días de tensión por la arremetida del terrorismo. Además, Estados Unidos e Inglaterra atacan objetivos hutíes en Yemen. Los detalles de este y otros temas al volver, quédese junto a nosotros. Estamos de regreso con más información. Tras los actos violentos que pusieron en tensión a la capital, ciudadanos desarrollan sus actividades con relativa normalidad. Sin embargo, hay preocupación en los comerciantes debido a la poca afluencia de ciudadanos. Ismenia Solórzano está en el centro de Quito para contarnos más. Hola, Ismenia.
Hola, ¿qué tal, compañeras? Amigos televidentes, buenas tardes. Así es, una aparente calma, una aparente normalidad es como se vive en Quito. Justamente ya lo podemos observar, los negocios prácticamente la mayoría están abiertos. Sin embargo, decíamos, es una aparente normalidad porque los ciudadanos no llegan hacia estos sectores considerados pues puntos comerciales de acá de Quito. Esto está dificultando definitivamente la situación económica que a lo largo de esta semana han tenido que atravesar los comerciantes, los dueños de estos locales. Junto a un equipo periodístico nos hemos desplegado a lo largo y ancho de la capital precisamente para conocer esta situación y en el siguiente reportaje le contamos más detalles. Así es como luce el centro histórico este viernes. Desde tempranas horas la mayor parte de locales comerciales abrieron por completo. En unos incluso optaron por promociones con el objetivo de que los clientes lleguen. Sin embargo, poca fue la afluencia de ciudadanos. De hecho, tenemos que salir y tratar de ofrecer lo que el establecimiento o el restaurante ofrece, porque debidamente pues está bastante bajo. En los restaurantes que rodean la Plaza Grande hay un panorama similar. Aquí los comerciantes afirman que se vieron notablemente afectados por las vallas metálicas que por varios días resguardó al Palacio de Gobierno. Sin embargo, para este viernes las rejas fueron alejadas de estos negocios. Que no podía ingresar nadie. Esperando que venga la gente porque con lo que dicen que está peligroso el centro. No es la flujo constante de personas no está muy transcurrido. Los pasillos de los centros comerciales del ahorro se encuentran completamente vacíos. Pese a las promociones, no hay ventas. Los comerciantes creen que es la segunda pandemia. Hemos abierto pocos. No hemos de estar más que unos 80 lo mucho, y aquí somos 420 locales. Lo que pasa es que uno se vive día a día, o sea, el día que no salimos perdemos, como también necesitamos pagar deudas en bancos, tanta cosa, entonces es una pérdida. En medio de esta jornada, el municipio de Quito, todas las estaciones del metro, unidades de transporte público, así como la mayor parte de entidades que han regresado a sus actividades normales. Todos los días se ha abierto, pero muy poco tiempo nomás. Uno no se puede confiar de nada aquí, porque aparecen nomás por ahí la delincuencia. Aunque con temor, comerciantes y funcionarios se activan de a poco. No obstante, anhelan que las actividades en la próxima semana regresen con total normalidad. Y bien, en este recorrido también hemos podido observar que prácticamente todas las instituciones educativas están cerradas en la capital, eso tras la disposición del Ministerio de Educación. Recuerde que las clases presenciales nuevamente retoman este lunes. Es la información que podemos llevarles hasta esta hora de la tarde a sus hogares. Compañeras, ustedes tienen más. Una buena tarde. Buena tarde también para ti, Ismenia, muchas gracias. Y del Centro Histórico de Quito nos trasladamos hasta Guayaquil para contarles que los ciudadanos también retomaron sus actividades y se reactivó el comercio en varios sectores de la ciudad. El enlace a esta hora es con Valery Villalba, quien nos tiene todos los detalles. Valery, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, Guayaquil hoy amaneció con una tónica distinta a lo que habíamos observado en días pasados, en donde el panorama era desolador. Hoy viernes la jornada arrancó desde muy temprano y ya se podía observar este movimiento en las calles de Guayaquil, incluso embotellamiento en algunos sectores propio de una jornada habitual de los ciudadanos acudiendo a sus lugares de trabajo, que también ya se retomaron de manera presencial. Los comercios también han decidido abrir en esta mañana para seguir trabajando y de esta manera seguir siendo el sustento de las familias. Importante mencionar que transporte público, tales como buses urbanos, también los buses intercantonales e interprovinciales, además de unidades de la Metrovía, se encuentran operativas. No ha habido ningún cambio en esos últimos días. Asimismo, también lo que está todavía en análisis es la respuesta por parte del Ministerio de Educación con respecto a las clases virtuales, y se mantienen de esta manera, ya que era la fecha tope hasta el día de hoy y que iban a retornar a las clases presenciales. Se esperará en las próximas horas esta respuesta por parte de las autoridades de educación, en donde se indique si se va a extender este plazo para que los chicos no se expongan, o si ya retornarán este lunes a las aulas de clase. Lo que han comentado los ciudadanos al momento de hacer nuestros diferentes recorridos es que lo que quieren es trabajar, y es por eso que esperan también que los trabajos que ha hecho la fuerza pública en los últimos días, tanto Policía Nacional como Fuerzas Armadas, que se ha logrado la detención
intervención de varios grupos armados, pues que efectivamente continúen de esta manera, que sigan dando resultados para devolverle la tranquilidad al pueblo en estos momentos que tanto lo necesitan, porque ellos lo que quieren es trabajar, como lo decía. Así que este es el panorama a esta hora de la tarde, compañeras, una ciudad que se ha vuelto a levantar, que ha continuado con sus labores, que sigue trabajando, así que es lo que puedo comentarles a esta hora. Ustedes tienen más en estudios, que tengan una buena tarde. Igual para ti también, Valeria, una buena tarde. Vamos a cambiar de tema para contarles que los... Continuamos con más información. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional allanaron una pista clandestina en la comuna San Rafael, provincia de Santa Elena. Esta pista reúne las características técnicas para aterrizaje y despegues de aeronaves livianas. Le damos paso a Mili Pico para que nos cuente más. Hola, Mili. Amigos televidentes, amigos en estudios, buenas tardes. Nos encontramos desde la comuna San Rafael, ubicada en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, donde en este momento personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se encuentran deshabilitando una pista de aterrizaje clandestino, pista que podría ser utilizada por avionetas dedicadas al narcotráfico. Esta labor se ha ejecutado bajo gestión investigativa tanto de inteligencia de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Escuchemos a continuación declaraciones del gobernador de la provincia de Santa Elena y del coronel Ruales de la subzona Santa Elena. Estamos hablando de 1 kilómetro de pista, creo que tiene unos 28 más o menos metros de ancho, donde una aeronave podría aterrizar sin ningún problema. Es un trabajo muy técnico, muy profesional y más aún de acuerdo al decreto ejecutivo 112, en donde tenemos que realizar trabajos coordinados con Fuerzas Armadas, y es lo que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver, a mi espalda se encuentra el aeropolicial con más de 50 policías desplegados en la zona y también más de 50 miembros de las Fuerzas Armadas. Para esta noche tendremos un informe mucho más amplio. Seguimos en estudios con más. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Mili. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de este tema. Amigos, ahora les contamos. En el expediente del caso Metástasis se cuenta que el narcotraficante reportado como asesinado en octubre de 2022, Leandro Norero, tenía en las calles a su propio operador encargado de los asuntos domésticos, el traslado de dinero y el contacto con abogados. Norero usaba telefónicamente sus influencias en la policía para salir de los apuros. Remitirse al expediente del caso Metástasis y en concreto a las conversaciones del narcotraficante Leandro Norero con sus operadores, abogados y contactos del más alto nivel, es solo confirmar que la estructura criminal tenía tentáculos por todos lados. Braulio Mera, alias Rayo, era el operador de Leandro Norero, hombre de confianza y encargado de los asuntos de casa y de entregas de dinero. En uno de sus recorridos le reporta a su jefe en prisión: jefe, no escriba, me pararon, quieren que justifique. ¿Dónde fue eso para que vaya el abogado? ¿Dónde te pararon? En Orquídeas, UPC, Avenida Francisco de Orellana. No me dejan sacar el celular. Estoy en UPC, no puedo contestar. Momento en el que Norero activa sus contactos de alto nivel en la policía y son efectivos. Te va a llamar. Va mi amigo el mayor Loaiza, el que iba al Tecnicentro. Ya llamaron a un jefe. Ya me están devolviendo. La plata se querían llevar. Estos están preguntando a quién llamé, que les diga. Más tarde en el mismo día, el hombre de confianza de Norero le reporta sobre un retiro de $40,000 en los Ceibos y se reporta el momento de llevarlos a casa. Ya en camino, a guardar, señor. Sí, completo, mijo. Ya estoy contando, señor. Deme un momento. Estaba fatal el tráfico. Positivo, señor. Completo, 40. La gestión telefónica desde la cárcel fue efectiva y no pasó de un susto en una de las unidades de policía. Rayo pudo seguir con las entregas. 2 días después, las gestiones de casa y entrega de dinero continúan. Los montos hablan de decenas de miles de dólares. Norero le dice a su operador, alias Rayo: le van a pasar por 2 lados. Y por el lado de mi amigo el chino, 100K cada uno, porfa. Ok, señor, perfecto. Ya acabé de recibir de Chino nomás un cartón.
Ya voy avanzando hasta mientras aguardar para no cargar eso. Podemos pasarle 200 al abogado Novi. Porfa, que la audiencia es mañana 9 a.m. Es para los vínculos. Mañana coja un teléfono y configure. Para recibir dinero y eso, ahí creo que le dieron el chip que es peruano. Mensajes que evidencian lo que se dijo en la audiencia del caso Metástasis. El narcotraficante tendió sus vínculos con abogados, empresarios, políticos y oficiales de policía de alto rango que lo cuidaron, le guardaron sus bienes y hasta le salvaron de apuros. Y ahora en nuestro segmento de Economía para Todos hablaremos sobre la economía de un país muy interesante como lo es Grecia. Economía para Todos. Grecia es un país muy interesante de seguirle, porque al igual que el Ecuador no tiene moneda y tiene sus problemas en crecer. Y es un país que venía creciendo bastante bien hasta el año 2007. Ahí se volvió evidente que las bases de ese crecimiento no eran sostenibles y todo el modelo se vino para abajo y el país entró en una crisis que le hizo perder la tercera parte de su economía entre 2007 y 2013. Y los griegos, que son los inventores de la democracia, realmente tuvieron una enorme disciplina y fueron saliendo de la crisis. Y si bien eligieron algún mal gobierno en el interín, al final respetaron las instituciones y ahora han retomado el crecimiento económico, pero sobre bases más sólidas. Y aunque cayeron con la pandemia, su economía se recuperó rápidamente y esta contracción ya está superada y están mucho mejor que antes de la pandemia con perspectivas de crecer. Realmente es admirable que con un ajuste tan tremendo, los griegos no hayan empezado una guerra civil o algo así. En serio, el haber superado este proceso sin un levantamiento masivo o una gran convulsión refleja una enorme madurez política. Muchas gracias. Economía